Estoy nerviosa, yo no sé por qué. O sea, la gente piensa, y siempre lo he dicho, que uno porque salga en redes sociales, en manual para enamorarse, no le tiene miedo o lo que sea al público, y estoy aquí entre la bajada de azúcar, la tensión, el ayuno, temblando. Pero bueno, esta charla, obviamente, cuando Perla habló conmigo y me dice, no, va a ser sobre la Virgen María. Y yo, bueno, aquí mucha gente ya sigue el canal de Manual para Enamorarse, han visto mi historia, o sea, ustedes prácticamente duermen conmigo, saben todo, o sea, el testimonio, mi cuento con la Virgen, ya, Señor, ¿qué puedo hacer? Y justamente hace como 2 semanas, como dijo el Padre, estuvimos aquí, fui al oratorio de San José y me llegó algo al corazón que un amigo ese día me dijo. Y me dijo, Irán, no puede haber santidad sin radicalidad. O sea, uno para llegar a esa santidad tiene que ser radical. Pero uno escucha la palabra radical y uno, a mí, empezando, me retuerce. Es como que, ¿qué? O sea, me tengo que poner, ¿qué? ¿Un hábito? ¿Qué tengo que hacer? No sé. Pero, obviamente, orando en ese oratorio, me llega al corazón algo de las virtudes. O sea, si queremos ser radical, tenemos que tener las virtudes, que para mí, ahorita que ando en todo esto de atletas de Dios, para mí las virtudes son esos músculos. Un atleta tiene que estar fuerte, independientemente del deporte que haga. Tienes que estar fortalecido en tus músculos. Entonces, hoy voy a hablar de esos 7 músculos, que son las 7 virtudes de la Virgen María. Es primera vez que yo hago esto, veremos cómo nos va, pero esta charla, sinceramente, no es para ustedes, es para mí. Porque hace un minuto una persona me decía, Irán, wow, qué increíble, y yo lo agradezco con todo el corazón, pero este camino es muy difícil de seguir a Dios. Miren, yo tenía pavor de montarme en el avión. Yo no quería venir acá, porque hace 2 semanas me pasó una cosa horrible en el vuelo de regreso de Montreal, Filadelfia, Miami. Me monto en el avión, me había tomado media pastillita para el mareo, porque me da vértigo. Eso te pone como soñoliento, ¿no? Y bueno, me subo en el avión y yo, de eso que no sé si a ustedes les pasa, a mí me da pánico los aviones y está lloviendo y yo ya, bueno, con rosario en mano, encomendándome. Y ese día no tenía el agua bendita, yo siempre le pongo el agua bendita al avión y yo dije, Señor, ¿qué pasó aquí? Empieza esa turbulencia, pero con todo, y hay una caída de no sé cuántos miles de metros para abajo, y el piloto nos dice que se ha dañado. Bueno, a todas estas no nos ha dicho nada, pero yo veo que me cuesta respirar, y yo dije, ¿será yo que estoy paniqueada? ¿Es la pastilla? ¿Me drogué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Empieza a salir un humo blanco y todo el mundo así como, que alguien diga algo. ¿Sabes qué está pasando? Y uno, bueno, se podrá imaginar, Señor, ¿y si estoy en pecado mortal? ¿O que estoy? ¿O venial? ¿O el venial ya es mortal, pero tú deseé algo que no era, pero que quiero, pero que no es? Entonces, en todo ese hueco, el avión cayendo, y al ratico, baja, igual sigue temblando, como yo ahorita, en el avión, y el piloto nos dice, mira, eso que están sintiendo, que no pueden respirar bien, y en sus oídos se dañó la cabina de presurización. Vamos a tener, sí, así mismo, vamos a tener que volar súper bajito porque si no, básicamente se les va a explotar los oídos, o sea, no van a poder. Y nos dice, y eso que acaban de ver, eso blanco, es que tuvimos que abrir, él no dijo las ventanas, pero abren un compartimiento para que entre el aire de afuera. Se tragaron una nube, básicamente. Y yo, Señor, o sea, me traía a Dios, me olía a Dios, o sea, en esa nube de la naturaleza. Y bueno, yo así, o sea, ya llega un punto, en verdad, que tú no puedes orar más, o sea, estás temblando. Ahí es cuando, de verdad, todo lo que hemos hecho en el pasado sirve para ese minuto que yo estuve ante la vida y la muerte, porque quién sabe, ¿verdad? Pero uno empieza a negociar con el Señor. Señor, tú sabes que yo soy tu guerrera favorita. Ante todo la humildad, ¿no? O sea, yo soy tu guerrera favorita, tú sabes que tú y yo hasta el final, si yo no estoy, ¿quién va a llevar Manuel para enamorarse? Tú no puedes. Entonces uno dice, no me va a morir, ¿sabes? El Señor no me trajo hasta aquí para morir. Para morirme en este avión. O sí. Y en eso yo empiezo a ver, ya va, pero qué santos se han muerto, ya yo con la santidad, ¿no? Qué santos se han muerto así en una tragedia.
en un segundo, o sea, me volví un 8. Al final, el piloto nos mantiene en ese suspenso, todos nos vemos, o sea, y yo me hacía así la señal de la cruz, y la tipa al lado como de esa gente que no sabe, tipo, ella pensó, no sé ni qué pensó, me vio raro y todos. Uno, dije, wow, no hay nadie más en este avión que esté orando. ¿Será que mi oración tiene poder? ¿Ustedes no se han preguntado eso? ¿Cuánto poder tiene tu oración? Y uno dice, pero es que si no estoy en esa gracia que el Señor quiere, quizás no tiene tanto poder. Y me hizo cuestionarme tanto, que es lo que vamos a ver hoy, porque quedé traumatizada. Al final no aterrizamos en emergencia, dijo que podía seguir volando, pero que iba a volar prácticamente súper cerquita y eso fue turbulencia. Cuando yo tengo que venir a las 2 semanas al mismo sitio donde casi muero, se podrá imaginar, lo estoy ofreciendo por ustedes, por los pecados del Padre y todo el mundo y los míos. Amén. Bueno, vamos a ver si me da tiempo, no sé, primera vez, siempre me gusta como hablar, porque me gusta la comedia, pero sentía que el Señor me decía estructura. Y básicamente estructuré estas 7 virtudes con 7 pasajes que seguramente tú conoces o 7 palabras que la Virgen dijo, para ver cómo la Virgen sí tenía esa virtud y nosotros no, y cómo podemos nosotros aplicarlo en nuestra vida. Pero primero quiero definir, la gente que estuvo en Sherbrooke, esta parte, estos 10 minutos pueden dormir porque empiezo con la virtud de la fortaleza y ya la saben, ¿ok? Pero, primero, ¿qué es una virtud? Es una disposición para hacer el bien, que alinea nuestra conducta humana, natural, con las enseñanzas divinas. Básicamente, es una decisión de decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero hacer el bien, pero alineado a la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios y nuestra voluntad está aquí, así, moviéndose de un lado al otro, turbulencia. Tenemos que alinearla con esa voluntad de Dios. Eso es una virtud, ¿correcto? Vamos a empezar con la primera. La fortaleza. Uno escucha la fortaleza y todos pensamos que la tenemos, pero ¿de verdad la tenemos? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hemos escuchado esto, ¿verdad? Ahora vamos a desarrollar cómo encaja esta frase, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María ejerciendo la virtud de la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Virtud que nos permite afrontar sin vacilaciones, sin temor, los peligros que se interponen en nuestra vida. Eso es la fortaleza, o sea, es una virtud que te permite afrontar sin ese temor a rendirte cualquier peligro de la vida. Pero hay una clase de fortaleza que nosotros tenemos que pedir aquí, porque hay 2, la natural y la sobrenatural. Y nosotros queremos ir al cielo y tenemos que pedir esa fortaleza, que es un don de Dios, sobrenatural. Por ejemplo, yo lo explicaba en Sherbrooke, una virtud de fortaleza natural es literalmente un soldado que lo mandan para la guerra y tiene que defender a su patria. Lo está haciendo por un fin, sí, es grande, pero al final del día es un fin terrenal, no es un fin eterno. Cuando María, yo imagino que a esta mujer de 14 años le llega esto, se podrán imaginar. Hay miedo, hay temor, hay todo tipo de cosas. Pero ella de alguna manera aceptó eso que no conocía por amor a Dios. El santo que supera todas las dificultades por la gloria de Dios y la salvación de su alma. Yo creo que ahorita fue un chiste, parece un chiste lo del avión, pero fue horrible. Y yo decía, Señor, déjame en la mínima parte ejercitar la virtud de la fortaleza. Es decir, me voy a montar en ese avión que estoy muerta de miedo, pero por amor a ti. Lo estoy haciendo por amor a ti. No estoy aquí por amor a nadie, por amor a ti. Y yo creo que ¿qué áreas de tu vida tienes que preguntarte hoy en día te está permitiendo el Señor que ejerzas eso? ¿Qué dificultad estás teniendo?
en tu matrimonio, qué enfermedad, qué tentación, qué renuncia tienes que hacer por amor a Dios. María se ha podido quedar en su casa chilling, tranquila, pero ella aceptó. Y ahí entra algo que uno dice, los misterios de Dios. O sea, no entiendo nada, Señor, pero acepto. Muchos de nosotros cuando llegamos a esos problemas que se nos presentan en la vida o tentaciones, lo que ustedes quieran, porque aquí hay gente de todo tipo, de edades y cada uno que tiene problemas diferentes. Pero uno siempre se pregunta, o sea, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Correcto? Y nosotros con la virtud de la fortaleza tenemos que llegar a superar esa pregunta. No es qué he hecho yo para merecer esto, sino ¿para qué me estás poniendo, Señor, esto en mi vida? ¿Qué tengo que aprender? Esto nos lleva a nuestra mente, esto nos lleva a que nuestra mente nunca puede comprender los misterios de Dios, pero nuestro corazón sí puede aceptar lo que la mente no puede. Yo creo que nosotros tenemos como una contradicción entre acepto la fe en teoría, pero ponerla en la práctica. Qué difícil. Alguien decía que el camino más largo es todo lo que está en la mente, llevarlo al corazón. Nosotros venimos acá y como yo, llevamos evangelizando, predicando, pero nuestra fidelidad a Dios es probada en el día a día, en pruebas chiquitas, en pruebas grandes. Y como dije, nuestra mente no puede comprender los misterios de Dios, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y esa es la gran batalla y el combate espiritual está en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Cómo, por ejemplo, uno sabe si ha avanzado en esta virtud? Y tú puedes decir, no, yo creo que yo la tengo, porque quizás la sientes, pero es que la virtud no es de sentir. Si uno sabe que tiene o ha avanzado en esta virtud, la fortaleza en este momento se define como esa que ha alcanzado la cima y el olvido de sí mismo. Déjame explicar esto, que suena enredado. Uno sabe que está avanzando en esta virtud cuando se empieza a olvidar de uno mismo, cuando ya no empiezas a buscar tu voluntad, tus amores, todo lo que tú quieras, sino la voluntad de Dios. Y eso, mi gente, es demasiado difícil, ¿correcto? Buscar lo que Dios quiera y no lo que yo quiero. Yo les tengo que confesar que en todo este camino, sobre todo en estos 2 últimos años, aunque ustedes puedan ver a la persona que habla enfrente de las cámaras y todo eso, a veces la gente se crea una imagen de uno o de las personas que están haciendo toda esta vida de misioneros digitales, que no hay problemas o que todo es chévere o que ya alcanzaron todas las virtudes y cero. La misma cosa. Lo que pasa es que hay perseverancia, ¿verdad? Yo hablaba ahorita con Tomás y le decía, Tomás, uno se para aquí y vuelvo a pensar lo mismo. ¿Será que yo me confesé, no me he confesado? Y el demonio empieza a atacarte. Tú vas a hablar. Si tú querías rumbear, no querías venir porque te querías rumbear. Y empieza así esa gran lucha. Y todos la tenemos, pero hay que hacerlo por amor a Dios. Sí, quizás caí, soy pecadora, 500.000 defectos, pero tengo que hacer lo que el Señor me puso a hacer, quiera o no quiera. ¿Correcto? Esa es la gran batalla. Pero cuando nosotros le ponemos resistencia a todo esto que el Señor nos pide, cuando le ponemos resistencia al plan de Dios y no aceptamos, es cuando el mundo entonces empieza a ganar porque empieza a dominar nuestro estado de ánimo. Hoy en día, depresiones, ataques de pánico, ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene una depresión? ¿De dónde viene un ataque de pánico? Es porque obviamente empezamos a llenar el corazón con tantas cosas finitas, efímeras, que después perdemos incluso nuestro propio gusto
Y empieza una ansiedad y nos vamos alejando y alejando y alejando de esa voluntad de Dios. Y el alma es como que empieza a gritar. Yo veo el ataque de pánico, hoy en día la depresión, como un grito silencioso del alma diciendo, hey, haz algo. Yo sufrí muchísimos ataques de pánico, demasiado, creo que es un milagro para la gloria de Dios, que ya no me dan, pero sufrí como 10 años. Y llegó un punto en el cual un sacerdote me dijo, ¿y si eso es un llamado de Dios en tu alma y te estás pidiendo que doble rodilla y te acerques? Y ahí fue cuando yo dije, bendito ataque de pánico. Empecé a bendecir mi ataque de pánico. Y me acuerdo que en esos momentos yo agarraba el Santo Rosario y empezaba a rezar. Y yo decía, ¿sabes qué? Voy a ofrecer mi depresión, mi ataque de pánico por las almas del purgatorio. Y se empezó a ir. Y yo le decía al demonio, eres un cobarde. Y que el Señor nos cubra con la sangre de Cristo esa presentación. ¿Por qué? Porque en ese momento, esa dificultad, si tú la empiezas a transformar y a ofrecer a Dios, el demonio le da rabia que tú uses lo mismo que él te quería fastidiar para tú ganar almas. Y yo empecé, Señor, cada vez que me da un ataque de pánico, Santo Rosario, vamos a salvar más almas. Te comparto esto porque sé que hay mucha gente aquí que se calla y todo bonito y vamos para misa y capaz tienes una depresión por dentro o capaz no tienes pasión. ¿Y sabes por qué a veces no tenemos pasión? Porque no estamos viviendo nuestra fe auténticamente. Nos queremos parecer a la de al lado. Es que ella hace más rosario, que tiene la reliquia de San Francisco. Ella hace esto. No. Esto es un llamado a vivir tu fe con pasión desde tu autenticidad. Todos somos distintos. En lo que sí nos parecemos es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. San Francisco de Asís, para la gente que hizo un reto de San Miguel Arcángel, que estuvo por la aplicación de Halo App, comerciales. Uno siempre incluyendo su lado de mercadeo aquí. En esa aplicación, a mí me encantó, porque fue ver la vida de un San Francisco de Asís diferente. Uno piensa que la palomita blanca y tal. No, el pana luchó toda su vida, al final recibió demasiados consuelos, pero contra la castidad, contra la vanidad, contra la soberbia, contra tantas cosas. Así que si estás en lucha, bendito sea el Señor. Si no estás en lucha, preocúpate. Pero el demonio te quiere confundir diciéndote que si estás en lucha ya estás mal. No, mi gente, si estás en lucha, estás dando la batalla. Eso es la virtud de la fortaleza, dar esa batalla por amor a Dios. Cualquier dificultad. Señor, no entiendo tus planes. No entiendo, como dijo la Virgen en ese momento, o sea, yo no conozco. Pero ella no se cuestionó, ella dijo, solo no conozco. Así como yo, Señor, si soy madre, pero no tengo novio. No conozco, pero amén. Yo creo que hay que decirle al Señor, Señor, enséñame a decir amén en cada etapa, en cada día de mi vida, ante cualquier dificultad. Y ahí sabré que estoy ejerciendo la virtud de la fortaleza. Vamos a pasar a la siguiente virtud, que en sí es una virtud teologal. La virtud de la esperanza. Y esta es una de mis escenas favoritas, si ustedes vieron la película que dijo el padre, La Pasión, de Mel Gibson, cuando en la cuarta estación del Vía Crucis, Jesús mira hacia la Virgen y le dice, Madre, ¿no ves que yo hago todas las cosas nuevas? Eso yo lo asocié con la virtud de la esperanza. En ese momento, donde todo parecía un caos, sale la mirada de Jesús y se ven ese juego de miradas que uno ahí ya empieza a llorar. O sea, ya uno lleva rato llorando, pero ahí uno se desgarra, ¿correcto? Y uno pone su pausa, llora, se acuerda de todo y vuelve y sigue. Y yo dije, wow, ¿qué habrá sentido la Virgen ahí? Acuérdense que ella es humano. ¿Será que sí? ¿Será que no? Lo que nos pasa a nosotros. ¿Será que sí, Señor? ¿Será que no? ¿Será que voy a ser monja? ¿Será que no voy a ser monja? ¿Será que sí se me va a dar este negocio? O sea, es en esos momentos donde se empieza a ejercer la virtud de la esperanza. Pero hay algo que tenemos que entender aquí. La virtud de la esperanza es muy diferente a la emoción
de la esperanza. Hoy en día, la gente lo que te vende es una emoción de esperanza. ¿Por qué? Porque la emoción de la esperanza es una especie de deseo o ilusión soñadora de que yo no tengo que hacer nada y yo me voy a salvar. No, todo va a salir bien, tranquilo. Como esa gente que me decía cuando estaba en depresión, una vez alguien me dijo, flaca, no estés triste. Y yo, ay, fíjate que no lo había pensado así. Obviamente, o sea, ¿qué clase de consejo es ese? Fíjate que no me había pensado, que no tenía, ¿verdad? Entonces, la virtud de la esperanza no es una emoción, un deseo de que no hago nada y me va a salvar porque Dios es bueno y yo quiero seguir en mi vida. No. Acuérdense, un músculo, cómo se trabaja, con dedicación, repetición, ante viento y marea. No importa qué, si llueve o relampaguee, uno ejerce. La virtud de la esperanza se centra en una disposición de la voluntad que con segura confianza en Dios esperamos conseguir la felicidad eterna, utilizando todos los medios que tengamos a nuestro alrededor. Esa es la gran diferencia. Una, no hago nada y tengo un deseo de que algo va a salir bien. La otra es, voy a hacer todo lo que está en mi disposición y voy a trabajar porque confío en Dios. Pero qué difícil, ¿correcto? Pero por eso ahí juega un papel súper importante, como yo digo, los sacramentos. En ese momento, ¿verdad? Son como que tienes que agarrarte de algo para que esa virtud se pueda ir desarrollando, todos los medios. Hay una cosa aquí que aprendí y me encantó y que yo tampoco lo sabía, la estoy aprendiendo aquí con ustedes. La virtud de la esperanza no reside en el futuro del tiempo, es decir, en esta vida. La virtud de la esperanza no reside en el futuro del tiempo de esta vida, sino más allá de la tumba, en la eternidad. La virtud de la esperanza quiere decir, Señor, espero en esa vida futura eterna, no aquí. Y es ahí cuando uno empieza a decir y se empieza a cuestionar, ¿será cuál tengo yo? ¿Será que tengo la emoción de la esperanza o tengo la virtud? Porque entonces si yo tengo la virtud de la esperanza, creo como María en ese momento que sí, no entendía nada, tenía miedo, es normal, pero de alguna manera sí confiaba en su Hijo, que no falla. Nosotros sí le podemos fallar a Dios, pero la virtud de la esperanza, si la tenemos puesta en Dios, sabemos que Él no va a fallar. Lo que pasa es que nos da miedo porque sabemos que nosotros sí vamos a fallar. Es muy interesante porque la virtud de la esperanza, y todos estamos aquí, casi todos habrá gente que seguramente nació en una sacristía, pero nace del miedo, de un temor, como por ejemplo las charlas del Padre Osvaldo, le genera pánico a todos ustedes y miedo, que el infierno, que todo esto, claro, pero gracias a que nos digan esa verdad, ese miedo es donde nace la virtud de la esperanza. De ese miedo nos lleva a la esperanza. ¿Por qué? Porque tú dirás, Airán, pero no entiendo, ¿cómo que el miedo? Sí, porque la esperanza no es certeza. La esperanza no es certeza. Pero quien tiene la certeza es Dios, vuelvo y repito. Dios no nos fallará, pero nosotros sí tenemos mucho miedo y a veces no confiamos porque sabemos que a lo largo del camino siempre vamos a caer. Pero aquí es donde nosotros, cada vez que les llegue ese deseo de abandonar, ese deseo de rendirte, como yo le digo a toda la gente, sé ese atleta de Dios. Cuando quieras tirar la toalla, piensa que hasta la Virgen tuvo ese momento, que todos los santos tuvieron ese momento. ¿Pero por qué son santos? Porque siguieron perseverando. Hay algo que me encanta y es de San Francisco de Asís, me lo compartió un amigo hace poco, y me decía, Irán, ¿sabes cuál es una de las grandes tentaciones de cómo está atacando el enemigo hoy en día? Porque te hace ver demasiado tu pecado, tu herida, y te mantiene ahí, tu pecado, tu herida, es que yo no voy a cambiar, es que yo no puedo salir de aquí, es que será que sí, y te quitó la mirada de ver el crucifijo.
créeme, yo tengo cosas que digo, Señor, ¿cómo estoy yo aquí hablando? Si tú me conoces. O sea, ¿cómo estoy yo aquí hablando? Pero es que somos instrumentos y ahí es donde viene la gloria de Dios. No fijes tanto la mirada en tu pecado, en que no puedes, sí, quizás te has confesado 500 veces como yo y vuelves y caes. Yo he regresado a Egipto, he regresado al pasado. O sea, muchas veces he mirado como la mujer de Lot, pero pues no estoy en cero ahorita, pero he mirado muchas veces atrás. O sea, y a medida que uno empieza a caminar, yo llevaba 7, manual para enamorarse, manual para emborracharse en Dios. Empezó hace 8 años y yo se los prometo de todo corazón, yo llevaba, cuando pasó mi conversión en el retiro de Maús, que empezó todo, un antes y un después así, me volví súper fanática, o sea, yo casi que preguntaba dónde había funerales, bautizos, porque tenía que ir a todo, todo. O sea, uno se vuelve, o sea, uno lo que sea, donde hay algo. Y fueron 7 años que yo sentía que el Señor me tenía así cargada. Y yo decía, no vale, yo la castidad, claro que sí, esto, claro que sí. Me llené de soberbia, demasiada soberbia. O sea, porque yo sentía que el Señor me tenía aquí, o sea, ¿sabes? Nada va a pasar hasta el año pasado, que fue como el Señor me bajó de sus brazos, camine pues, y yo, no. Y empezó todo un cuestionamiento, una crisis existencial espiritual. Como que, ¿y ahora qué? Señor, ¿y ahora qué? Pero yo creo que es ahí donde el Señor nos dice, empieza a ejercer virtudes. Ya basta de cargarte aquí, empieza a caminar. Y uno se empieza a caer y a caer. Entonces uno, que soy demasiado pecador, es que esto. Sí, ¿y qué? Le dije al demonio, soy demasiado pecadora, ¿pero qué? ¿Quiero ir para el cielo? ¿Lo lograremos? No sabemos, pero quiero. ¿Y qué decía San Agustín? Si uno ya quiere, empieza a hacer. Y yo creo que esa es una de las virtudes que tenemos que tener ahorita, esa esperanza. Esto lo anoté, esta pregunta, cuando estaba haciendo esta virtud, decía, ¿qué significa tu disgusto? Sino que todo lo terrenal te ha fallado. ¡Wow! ¿Qué significa tu disgusto y tu tristeza y tu rabia? Sino que todas las esperanzas las tenías en personas, en amores terrenales, en cosas materiales, y ese disgusto viene de ahí. ¿Y no será que ese propio disgusto es la llamada de la eternidad llamando a tu corazón? ¿No será que tu disgusto y tu no sirvo, tu fracaso, no será que es la llamada de la eternidad, el wifi, llamándote, hey, flaca, ese fracaso? ¿No será que ese fracaso, ese disgusto que te dejaron, lo que sea, es esa estrella de Belén, literalmente, que sale en esa oscuridad de tu vida? Es donde salen las estrellas. Salió la estrella de Belén. En la oscuridad de los Reyes Magos fue cuando ellos pudieron levantar la mirada y decir, wow. ¿No será que esa insatisfacción, esa angustia, ese desánimo, incluso espiritual, no será una llamada a algo más profundo? Pero esa respuesta está en el Santísimo. Está en el Santísimo. Señor, dime, yo le digo, y lo he hablado en los podcasts de Manual y en todas las charlas. Señor, dime por qué no siento esa pasión del principio. Dime, háblame. Yo te invito a que hoy, cuando venga la hora santa, grítale, insístele. O sea, no vayan todo el mundo a gritar porque vamos a parecer, o sea, un manicomio. Y sí, parece un manicomio, paredes blancas, pero grítale, Señor, estás aquí, háblame, háblame. Y como un chiste que me contó el padre Osvaldo, que no es un chiste, sino que me pasó en la vida real, y él lo contó en Sherbrooke, si el Señor hoy tú sientes que está hablando en unos decibeles y tú tienes ese oído tapado, otitis profunda en el oído medio, dile, Señor, entonces voy a llamar a tu madre y te voy a acusar con tu mamá, con San Francisco, así, con todos los santos y ángeles del cielo para que me hables hoy. Yo te invito a que no tengas miedo a dar ese paso con el Señor. Vamos a pasar a la siguiente virtud. Aquí todas las mujeres somos unas especialistas en la virtud de la prudencia.
Pero ¿por qué se ríe, flaco? Nos delatamos. Ay, no, está muy difícil, señor, me la salto. No me la salto. El tercer músculo que nos enseña la Virgen, o sea, acuérdense, somos atletas de Dios. ¿Vivimos para la carne o vivimos para el alma? ¿Tu carne controla tu alma o tu alma controla tu carne? El padre Osvaldo hablaba de la Virgen María a los pies de la cruz y habló de Ana Catalina Emmerich. Y hay una revelación a uno de los libros de Ana Catalina Emmerich espectacular. O no sé si fue Sor María de Ágreda, pero una de esas dos santas. Bueno, la otra es venerable. Y decía, ¿saben cuál era la diferencia de María Magdalena a los pies de la cruz y la Virgen a los pies de la cruz? Una de estas santas se le revela todo y dice, Magdalena parecía una loca, con los pelos así todos locos, con su semblante demacrado, llorando. Pero la Virgen estaba firme, triste, pero firme. Y el Señor le explica a esta santa, le dice, es que Magdalena todavía amaba con amor terrenal. Y mi madre amaba con amor eterno. Por eso se mantuvo firme en ese momento. ¡Qué espectacular! Entonces, ¿vivimos nosotros para la carne o para el espíritu? Todos estamos en la carne. O sea, lamentablemente hay que ser honestos. O sea, todos estamos en la carne, pero estamos luchando para vivir del espíritu. En la virtud de la prudencia está esta palabra. ¿Por qué de la Virgen? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te estábamos buscando. Cuando el niño Jesús, la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo, el quinto misterio del rosario, de los misterios gozosos. O sea, ustedes se imaginan la Virgen en esa angustia, se fueron, lo perdieron 3 días y llega, y el niño Jesús le responde, ¿no sabías que tengo que estar en los asuntos de mi padre? A mí, cuando, les tengo que confesar, cuando yo leía esto, yo decía, pero niño Jesús, ¿por qué contestas así tan feo? Tú no eres lindo, ¿verdad? Porque yo lo estaba viendo con una visión humana, una razón humana y no trascendental. Porque es que la sabiduría de Dios no es nuestra sabiduría. Entonces, claro, pero la Virgen ahí se quedó callada y dice, guardaba todo en su corazón. Nosotros no. Si a ti un hijo se te queda en una rumba, tú no lo vas a guardar en tu corazón. Tú lo vas a expresar, tu corazón va a salir de tu boca. Entonces, esa palabra nos enseña. Pero esto también me lleva a otra pregunta que yo le hacía a Papá Dios en el Santísimo. Jesús, ¿por qué no te ahorraste todo el dolor del Gólgota? Y con esto, Jesús, así le hubieses ahorrado también el dolor a tu madre. ¿Por qué no impediste que esos ojos que fueron creados para ver el paraíso y las delicias eternas contemplaran sangre y cruz? ¿Por qué no le ahorraste las penas? Y ahora todo recayó sobre María en ese momento del Gólgota. Porque toda la iglesia en ese momento iba a estar ahí, todo el mundo ve a la mamá. ¿Por qué Jesús? Se lo dicen. ¿Por qué no ahorraste todo esto? Hacernos estas preguntas, vuelvo y repito, son de la falsa sabiduría humana. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y todo esto nos lo responde Fulton Sheen en un libro que he recomendado mucho que se llama Victoria sobre el vicio. Nos responde a esta duda, a esta pregunta de por qué no le ahorró ese dolor a su madre, ese dolor del Gólgota. Y nos dijo, porque él era el segundo Adán y tenía que deshacer y limpiar todo el pecado que había dejado el primer Adán. Y María sería la nueva Eva, que proclamaría la gloria de la feminidad, a restaurar de nuevo a la mujer, porque fue la imprudencia de la mujer en ese momento que se quiso comer ese fruto y María tenía que ahora ser esa reparadora, restaurar con su prudencia todo lo que la Eva en su imprudencia hizo.
Por eso María, en esa prudencia, nos regala un amor ideal. Nosotros en nuestros países tenemos héroes en la historia, en el deporte, cada uno sigue. A mí me encanta, por ejemplo, en tenis, Carlitos Alcaraz. Tenemos a Messi, o sea, todos tenemos a un ídolo, ¿no? O a alguien en el deporte, a un héroe. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, ¿por qué no tenemos a María como ese ejemplo totalmente? Sobre todo las mujeres, y bueno, y también los hombres. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú amas verdaderamente a alguien, te elevas a su nivel. Cuando tú amas a alguien, te elevas a su nivel. Cuando tú amas a alguien, imitas lo que esa persona tiene. Y empiezas a ver no solo la parte estética, sino la parte interna, el alma. Te dejo con esta pregunta, ¿sabes? ¿Qué tanto estás imitando a la Virgen? ¿Qué tanto te estás pareciendo a ella? Nos convertimos en eso que amamos. Si nosotros empezamos a amar al mundo, seremos más como el mundo y menos eternos. Por eso siempre he dicho, y lo recomiendo una y otra vez, la vida de los santos. Escoge un santo, alguien que te guste, alguien que te apasione. Toda esa gente ya vivió, ya hizo, ya deshizo, le pasaron los mismos que a ti. O sea, tu problema no es nuevo. Todos los problemas ya están en la Biblia. La Biblia literalmente es una historia de amor, pasión, dolor, hay adulterio, matanza, homosexualidad, hay todo. Lo que pasa es que, como dice el padre Osvaldo, si no leemos, ¿cómo vamos a tener una respuesta a un problema así? Nos enhuecamos. Ahora voy a pasar a la virtud de la fe. Y a ti una espada de dolor te atravesará el alma. ¿Se acuerdan? En Simeón, cuando llevan al niño a la presentación y le dice, y a ti, flaca, una espada te va a atravesar el alma. O sea, uno se queda como... Yo esto lo llevo a cualquier problema que a uno nos lleve. Que uno vaya y te diga, mira, tienes cáncer. Mira, estás en lo que sea. Mira, no me gustas más y no quiero estar más contigo. O sea, cualquier problema de esto que nos sucede hoy. Pero la virtud de la fe no es una confianza emocional, volvemos a lo mismo. La fe no es una emoción, no es creer que algo te sucederá, que si yo tengo fe, entonces todo me va a ir bien, que si tengo fe, ya, ¿para qué voy a sufrir? No hay sufrimiento. La fe más bien es la aceptación de una verdad con la autoridad de Dios. La fe es una aceptación de una verdad con la autoridad de Dios. Esto se los quiero, bueno, he leído casi que todo porque la verdad me he podido poner a inventar o compartirles esto que lo saqué de un libro que ustedes quizás no van a leer. Y yo decía, tengo que aprovechar este momento. Si algo queda, bendito Dios. Y si no, bendito Dios también. Miren esto, lo que el crédito es a los negocios, es la fe a la religión. Lo que el crédito es a los negocios, es la fe a la religión, porque el crédito no se ve. Antes de que a ti te concedan un crédito, por ejemplo, cuando tú vas al banco, el empresario debe tener un motivo para darte el crédito. Ese motivo puede ser la capacidad de ver cómo tú puedes reembolsar eso, ¿correcto? Si no, no te dan el crédito. Pero tiene que haber un motivo para que este empresario te diga, ¿sabes qué? Te doy el crédito. Lo mismo nos pasa en nuestra fe. No se puede empezar una religión simplemente por fe, porque creer a alguien sin un motivo es fanatismo. María tenía un motivo, el reino de los cielos y la salvación de todas las almas. Si uno para, o sea, uno que va a tantas charlas y retiros y tú paras sobre todo a veces a gente joven o no tan joven y le preguntas, ¿cuál es tu motivo de fe por la cual vas a la iglesia? Nadie sabe. Muchas veces no lo sabes. Y si lo dices, no lo crees. ¿Cuál es tu motivo por el cual estás aquí hoy? ¿Cuál es tu motivo de fe? ¿La vida eterna? ¿La salvación? ¿O simplemente una solución inmediata de algo que no se te está dando, pero que quieres que se te dé? Qué fuerte. Por eso, para ejercitar este músculo,
Como decía, necesitamos los sacramentos. Necesitamos el rosario. Siempre lo he dicho en 1000 videos, el rosario es la pesa del alma. Rosario, pesa del alma. Santísimo es el cardio del alma. La gente aguanta 1 hora corriendo, pero no aguanta 1 hora ante el Santísimo. Ahí es cuando nos vemos que estamos mal en nuestra alma. Tenemos poco oxígeno en nuestra alma. ¿Cómo uno empieza a oxigenar su alma y crear una capacidad? Como uno ve a esos santos, o uno ve a veces a sacerdotes, monjas, que llevan una vida que tú dices, ¿cómo lo hacen? ¿Será que ellos son más favoritos? Y le entra a uno la envidia espiritual, porque a todos nos ha dado envidia espiritual. No, es que ellos pasan más tiempo viendo a Jesús. Y cuando uno empieza a ver a ese que ama, se convierte en eso que ama. Y eso es todo. Los sacramentos, la misa, la nutrición. O sea, siempre lo he dicho, un deportista puede estar lo más fuerte, pero si no se nutre bien, flaqueó. Pero hay algo aquí que me encanta, y es, usando la razón, probamos la existencia de Dios. Para eso te dio un cerebro y una inteligencia, para buscar la verdad y sus bienes. Miren esto qué brutal, a mí me encanta porque cuando esos 3 reyes magos se le aparece la estrella, ¿correcto? En esa oscuridad de ellos, estaban ahí en sus tierras, se le aparece la estrella, empiezan a caminar y de repente la estrella se esconde y llegaron donde Herodes. Y ellos, pues no sabían nada, le dicen a Herodes, mira, resulta que van a ser un rey y tal, y Herodes tampoco sabía, pero dijo, cómo el Señor incluso se valió de Herodes para dar la respuesta correcta y el siguiente pista que los magos necesitaban. Herodes, ¿qué le dijo? Déjame consultar en las escrituras a ver qué se ha dicho de dónde van a ser exactamente este rey. Necesitas de tu razón, de tu inteligencia para que pueda aumentar esa fe. La estrella los llevó hasta un punto, pero la escritura le dio el día, el momento exacto donde iban a ser el Hijo de Dios. A veces uno se pregunta, oye, o sea, Señor, hablábamos también en la charla pasada, nosotros tenemos sentidos, la vista, el tacto, pero nuestra alma también tiene sentidos, que son las potencias del alma, el entendimiento, la memoria y la voluntad. Mientras tú tengas un entendimiento, tú te puedes leer todo aquí, como hicieron los estoicos, como hacen los filósofos, como hacen, pero llega un punto en que necesitas de la fe, porque fue creada del infinito y va para el infinito. No se puede saciar con algo finito. La fe no significa ser bajado de la cruz, significa ser elevado hasta el cielo, porque el objeto de la fe es Dios. Me encantó eso. O sea, María tenía fe desde el principio, pero no por eso se le evitó todos los dolores, porque la fe no es bajarse de la cruz, sino elevarse hasta el cielo. La quinta virtud, templanza. No tienen vino. Esa frase de las bodas de Caná, que María se da cuenta, no tienen vino. Si yo me caso, voy a llevar a la Virgen María. Que diga, ¿no tienen vino? Y a mí me encanta muchísimo el vino. Hay una diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. Y esta pregunta siempre la hago. Si hoy, en esa hora santa, tú le dices al Señor todo eso que tú quieres, ¿verdad? Si el Señor hoy te lo concede, todo eso que le estás pidiendo, ¿serías plenamente feliz si el Señor hoy te concede eso que tú quieres? Depende si le estás pidiendo algo eterno o algo acá. O sea, y tú dirás, bueno, pero Irán, salud. Es verdad. O sea, yo también me incluyo en ese paquete, ojo. Pero ahí nos enseña como, es que va a volver otro problema a pasar, porque vivimos en el tiempo. Un día va a llover y te vas a mojar, y qué fastidio. Al otro día no. O sea, vivimos en un mundo de tiempo. Entonces, si el Señor te da eso que tú le pides, te vas a quejar. Igual. Por eso, esa gran diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. Necesitamos las cosas que son esenciales para vivir, pero siempre queremos más de lo esencial para vivir. Nuestras necesidades se satisfacen. Tú comes y te llenas.
pero tu deseo nunca se satisface. Siempre quieres más y más y más. Un día completaste esto, por ejemplo, yo hice un Ironman, el triatlón, y quiero otro. Y yo decía que iba solamente a hacer uno, y quieres más, y quieres más. Tu deseo, ¿por qué? Porque fue creado para la eternidad, no para acá. Por eso, la templanza es tener esa medida justa en las cosas. Nuestras necesidades son limitadas, tu deseo es ilimitado. Por eso la virtud, para refrenar ese deseo desmesurado, es la templanza. Pero hoy en día, la templanza muchas veces la gente la confunde con puritanismo. Y yo sí tengo que hablar demasiado de esto. Ay, Irán, ¿y tú rumbeas? Pero tú no puedes rumbear, pero tú no puedes bailar, pero tú no te puedes poner una camisa así, pero tú no, o sea, y estamos confundiendo tantas cosas, ¿verdad? Y a veces espantamos a tanta gente de la iglesia, y lo tengo que decir porque uno habla con mucho joven y yo le pregunto, ¿por qué no te quieres acercar a Dios? Es que voy a tener que cambiar mi esencia y quién yo soy. Y era lo que decía en el video que estaban pasando al principio, si llegaron temprano. Yo siento que a mí Dios nunca me cambió mi esencia, sino le dio sentido a una esencia que carecía de sentido, estaba como sin rumbo. Me metí a trabajar en muchas discotecas en Miami, fui para Ibiza, viajé con muchos DJs, hice modelaje, todo eso. Y yo digo, Señor, mira, yo me acuerdo que a mí me decían que yo tenía que llenar una discoteca que se llama Amnesia, o se llamaba Amnesia, imagínense. Uno ahí sí salía con amnesia. Si no me acuerdo, no pasó. Pero yo iba para esa rumba y tenía que llenarla. O sea, yo tenía que llenar porque era promotor y tenía que llenar eso. Y mientras yo más llenaba, más yo ganaba plata. Y eso era, yo vendía esa rumba como si fuera, bueno, o sea, no te puedes morir sin rumbear. O sea, yo le decía a la gente, tú no te puedes morir sin rumbear. Y a mis panas venezolanos, cuando viajaban a Miami, yo le decía, o sea, si tú quieres verdaderamente una rumba, tienes que hacerlo en Miami. Ahora todo el mundo se va a rumbear para Miami, se rumbea buenísimo. Pero yo tenía que llenar eso y me daban más. Y digo, Señor, tú me sacaste de esto, pero ahora estamos en la rumba del cielo. Porque, ¿qué hay en toda fiesta? Alcohol. ¿Y qué hay en el banquete, en la misa? Vino. ¿Y qué es el vino? Alcohol. Tú me sacaste una rumba para otra, Señor. Ahora tengo que promover el cielo y no la rumba de la discoteca. Entonces, ¿cómo nosotros estamos vendiendo el cielo? A mí, vuelvo y repito, alguien me decía, bueno, pero es que tú tienes más fe. No, flaca. O sea, quizás tengo menos fe, pero ahí es donde uno empieza a ejercer fortaleza, esperanza, virtud, de todo. O sea, de todo. Entonces, ¿cómo estamos vendiendo el cielo? ¿Cómo lo estamos? A veces vendemos el cielo muy puritanamente. No, yo todo bien, no bailo merengue, no. Claro, qué aburrido eso. Yo me acuerdo cuando yo salí de toda esa rumba de droga y malandra, o sea, yo era una malandra, no sé cómo se traduce eso en colombiano. Ah, bueno, la misma. Todos somos lo mismo, la misma. Y yo decía, yo no encajo en una iglesia. O sea, yo iba para los grupos de jóvenes y no encajaba en nada. Y lo he dicho, o sea, yo no encajaba, yo decía, esa gente es muy buena. O sea, no tiene malicia. Yo tenía una malicia y todavía la tengo, o sea. Esa gente muy buena, Señor, yo los voy a contaminar, no sé. Ahí obviamente es donde sale manual para enamorarse, como en esa, hay que ver si hay más gente o todos son buenos. O sea, yo tenía este concepto, no. Por eso empecé diciendo, vive tu fe con pasión, encuentra cuál es tu carisma y dale. ¿Te van a criticar? Métanse en mi Instagram. Que sí, que no, que habla, que no, que... O sea, hagan lo que hagan siempre, nos van a criticar y como sea. Pero como yo digo, ninguno de ustedes me paga los taxes. Bueno, solo Perla que me pagó el pasaje. Ella sí me puede criticar, pero de resto, ¿qué? Y ahí, cuando yo entendí que el Señor no quería cambiar mi esencia, sino darle un sentido eterno, fue donde yo empecé a entender cuál es mi misión. Eso, me gustan los medios, me gusta, Señor, esto, la gente, porque era lo mismo que yo hacía, pero ahora le dio un sentido. Entonces, ¿qué es eso que tú tienes y que el Señor hoy le quiere dar un sentido para llevar más almas a esa rumba del cielo? Entonces, cuidado con el puritanismo
lo confundimos con la virtud de la templanza. Existe un justo medio, como por ejemplo, el primer milagro de Caná, que el Señor convierte el agua en vino para satisfacer el apetito de estas personas que estaban celebrando una boda. Y por eso bendijo a la pareja casada para satisfacer el instinto creativo. Al Señor, al final, no es una camisa de fuerza que nos está poniendo por seguir los mandamientos. Es que todo tiene un orden para un fin. ¿Cuál es el fin por el cual estás haciendo las cosas que haces? ¿Cuál es el fin? Y aquí es donde entendemos que todo lo material que existe en nuestra vida y todo lo que nosotros vemos existe para un bien espiritual. Todo lo que el Señor nos ha dado, todos los medios existe para algo espiritual. Todo esto que vemos, por ejemplo, y seguro lo han escuchado con mi amigo experto en teología del cuerpo, Gustavo Mejía, que él dice, Airán, el matrimonio, cuando dos personas se unen, literalmente en ese amor, es ese amor o ese misterio de amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, el matrimonio es algo visible de un signo invisible que no estamos viendo. Todo lo material es bueno, sí, pero ¿cuál es la justa medida que les estás dando? Me quedé una nota espiritual. Nunca había consumido esta sustancia eterna y obviamente uno se quedó pegado. Yo salí de ahí, de ese retiro, y obviamente conocí al Padre Osvaldo y le decía, Padre, ¿y ahora qué? Y me acuerdo que él me habló del Santísimo Sacramento, así, ahí nada, empieza a ser 33 días ante el Santísimo. Y obviamente, bueno, o sea, chévere y todo, pero tampoco tan fanática, ¿no? Pero como mi personalidad es muy de reto, él me dijo, te reto 33 días a que vayas ante el Santísimo. Y yo, ¿qué hago? Me dijo, no hagas nada, solo párate ahí al frente. Y yo me llevaba mis audífonos con música electrónica y las viejitas, obviamente, ¿sabes? Como, se arriba. Eso está como alguien, me acabo de acordar, como cuando alguien tose en la misa. Tú no sabes si ofrecérselo a Dios o arrimarte. Dice, pero tengo fe, no me va a dar la gripe, o sí, o me arrimo. Bueno, las viejitas, yo me llevaba mis audífonos y tal, y a lo que voy. Unas personas me dijeron, quítate eso, sacrilegio, puritanismo. Otra persona me dijo, usa las cosas, que fue el Padre, tanto y cuanto, ¿cómo es el Padre? Usa de eso, de la música, tanto y cuanto te sirvan para acercarte a Dios. Él se encargará. Y fue una belleza, porque llegó un punto en el cual me quité los audífonos y dije, ¿sabes qué? Quiero el silencio ahora, ya no quiero el ruido. Entonces, no satanicemos todo. Usan de las cosas tanto y cuanto te acerquen a Dios. Si lo que a ti te hace bien no le hace bien a Él, pero a ti te acerca a Dios, bendito sea el Señor. Amén. Voy a pasar porque aquí creo que me estaban haciendo una señal. No sé si era como alarma, no sé si me estaba bendiciendo o no sé qué me hizo aquí. Fue una cosa extraña como hicieron en Emaús. La sexta virtud, la justicia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Para la Virgen poder decir, proclama mi alma la grandeza del Señor, que fue como ya el magnífica, el culmen que se lo contó a San Lucas, es al final. Es después de haberte pasado el calvario de su vida en la cruz. O sea, para tú decir bendita droga que me trajo aquí, uno tiene que pasar por el calvario de su cruz y abrazarlo. La historia del calvario, de la pasión, no es una historia que a todo el mundo le gusta oír. Y por lo general, la gente que rehuye de la historia del calvario son los que le gustan más las películas de asesinatos. ¡Wow! Estaba leyendo y lo puse aquí algo que decía esto y me impactó. Y es verdad. En nuestra vida, cuando uno empieza a hablar de la cruz, la gente, ay, no me hables de eso. Pero, laca, te encanta ver La Casa de Papel. O sea, ¿sabes? Te encantan esas películas. ¡Qué contradicción!, ¿no? ¿Por qué muchas personas no soportan un crucifijo, pero sí una película de terror?
o un asesinato, o de estas películas así. Y esta respuesta nos las da el arzobispo Fulton Sheen. La respuesta es porque no podemos contemplar un crucifijo sin sentir que en algún punto, consciente o inconscientemente, hemos tenido algo que ver con esa cruz. ¡Wow! Ahí es cuando tú te dices, mi alma tiene la huella del Creador desde el Edén. Cuando tú le pones a alguien un crucifijo, te despierta lo que sea, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque cuando ves el crucifijo, se despierta el calvario de tu alma. Y decir, ¿estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Cuando uno mira la cruz, yo lo veo, la gente que vio Pinocho, como el Pepe Grillo, esa conciencia. Cuando tú estás ante la cruz, te pone como la película de tu vida y tú dices, ¿qué estoy haciendo? Y uno prefiere anestesiarse. Y cuando veía la cruz, obviamente me ponía en pánico porque sentía que me iban a castigar. No, ahí es donde experimentamos la infinita misericordia de Dios. Hay algo que una vez aprendí, no sé en dónde, pero para poder experimentar la infinita misericordia de Dios, ahí sí puedes decir, Señor, gracias por ese bendito pecado que me hizo caer tanto, porque ahí pude experimentar tu amor. Si hoy te sientes la más indigna, porque somos todos la más pecadora, que sigue lo mismo, que vengo 500 grupos, amén, porque ahí puedes experimentar la infinita misericordia de Dios. El crucifijo, la cruz, simboliza la crisis de toda alma, la elección entre escoger el fin ilusorio del tiempo o el fin de la eternidad que ahora no ves. ¡Wow! ¿Qué estamos escogiendo? ¿Lo finito de nuevo o lo infinito? ¿Lo eterno? Pero ¿cómo desear lo eterno? Me preguntaba alguien, ¿cómo deseas el cielo? Yo, flaca, no lo he visto. Y tú puedes decir, bueno, pero mi vida es como buena, pero ¿la estás viviendo entonces con pasión? Porque solo la empezarás a vivir con pasión cuando empieces a ejercer tu misión. Hay dos tipos de alma, las que huyen del crucifijo o las que lo abrazan. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? Fue la pregunta que le hizo Dios en el Génesis a Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? 3 veces. ¿Dónde estás? La habían recontraembarrado, pero el Señor salió a preguntarte, ¿dónde estás, flaca? ¿Que caíste? ¿Que eres el pecador más pecador? ¿Que eres homosexual? ¿Dónde estás? No me importa. ¿Dónde estás? Te dice hoy Dios. Solo dime que estás de mi lado y eso basta. Tranquilo, vamos a construir, es un proceso, pero ¿dónde estás? Ahí fue cuando la Virgen, después de todo esto, pudo decir, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque primero se sometió a la obediencia de la voluntad divina frente a la dificultad del momento. ¡Wow! Ese responderle al Señor, estoy de tu lado. Ese decirle al Señor, Señor, no entiendo nada, pero voy a obedecer. Señor, yo quería rumbear ayer, tenía miedo en avión y había una rumba muy buena en Miami, pero estoy aquí. Por amor a ti, Señor. Es esa obediencia la que nos permite vivir la divina voluntad de Dios, porque es esa obediencia el puente para cruzar del tiempo a la eternidad. Nosotros tenemos que cruzar del tiempo a la eternidad, y eso no es cuando nos muramos, sino ahorita, del tiempo a la eternidad. La cruzamos cuando aceptamos lo que te pasa, sea bueno, no tan bueno, malo, sin sentido. Y la última virtud, y ya me callo, se llama el amor, la caridad, una virtud teologal. Y esta fue el eslogan del Papa, que puso el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2023 en Portugal, que tuve la oportunidad de estar ahí hablando y transmitiendo para EWTN en español. María se puso en camino y se dirigió con prontitud. Cuando se enteró que su prima estaba embarazada, María se puso de camino y se dirigió con prontitud.
Porque el amor no espera ni camina, el amor corre. El amor no espera, camina, el amor corre. El amor, hoy en día podemos decir que tiene un gran problema. Porque el amor parece un extraño en la tierra. El amor encuentra satisfacciones momentáneas, pero pronto anda inquieta. Nació del infinito y obviamente jamás se podrá saciar con lo temporal. En cierto sentido esto parece un mal chiste, porque Dios nos echó a perder, o pareciera que nos hubiese echado a perder, para cualquier otro amor que no fuera Él, tóxico. Dios te ama, o sea, las mujeres somos tóxicas, ¿verdad? Porque amamos mucho. Dios, y lo ha dicho el Padre y lo hemos dicho muchas veces, te ama con un amor tóxico porque te quiere para sí, con todo sentido. Es que tú no puedes amar a medias. Amar a medias no es amor. O amas o no amas. ¿Correcto? Y cuando yo leí eso dije, wow, Dios nos echó a perder para cualquier otro amor, para que solo lo amemos a Él. Yo dije, flaco, pero déjame enamorarme. Y ahí es cuando uno dice que incluso así tú estés enamorado de tu esposa y de todo, es para cumplir una misión. Un día cuando la Virgen se le apareció a Sor María de Ágreda, léanse ese libro, La mística ciudad de Dios, venerable Sor María de Ágreda. La Virgen se le apareció y le dijo, te voy a contar toda mi vida. Y Sor María de Ágreda, mujer al fin, imprudente, le dijo, yo tengo una pregunta, madre. Si tú ya estás plena, completa, ¿para qué necesitaste un esposo? O sea, como en plan chisme, se lo pregunto como ¿para qué San José? No, como por curiosidad. Y ella le dijo, para completar la misión del Altísimo, porque ¿quién me hubiese sacado de Israel a Egipto en ese momento que Herodes quería matar a todos los niños? Necesitaba un hombre que me sacara a Egipto y me volviera a traer de Egipto. 3 cachetadas le metió a Sor María de Ágreda. Y dije, wow, todo es para una misión, todo es para completar una misión, el amor, el matrimonio, todo. Y si flaca, porque sé que hay gente soltera por ahí que me anda preguntando, si estás sola, tranquila, estás cumpliendo tu misión, porque todo es para cumplir una misión en el plan de Dios. Pero cuando la empiezas a vivir, incluso te empiezas a disfrutar esa soledad que ahorita no estás con nadie, porque sabes que todo forma parte de un plan perfecto. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín, la conservación de sus dones estaba condicionada a la fidelidad a Él. Pero, ¿cómo probar la fidelidad a Dios si no es por elección? Vamos a ser probados. El amor será probado en la elección a Dios, que siempre escojas a Dios. Y para escoger a Dios siempre va a haber una renuncia a algo, ¿correcto? Para la gente que llegó a las Olimpiadas tuvo que renunciar a salidas, a fiestas, a lo que sea. Toda elección por el amor conlleva una renuncia. Unas más pequeñas, otras más grandes. Pero si quieres caminar hasta el cielo, tienes que hacer una renuncia muy grande. Pero créeme que serás recompensado. Por eso termino con esta frase. No basta con llevar el nombre de ser cristiano. Debes merecer el nombre de ser cristiano como ese atleta que merece la medalla cuando llega al final. Así que preguntémonos, ¿qué virtud tengo que ejercer hoy? El Señor no nos pide todos a la vez y salir. ¿Qué virtud? Con la virtud ordenamos nuestras pasiones desordenadas. Con la virtud nos enfocamos a mirar recto. Y es con la virtud que sacamos esa fuerza para combatir. Y si no tienes ninguna, tranquilo, yo no tengo tampoco ninguna. Pero quiero tenerlas algún día. Así que, gloria a Dios. Amén. Los aplausos a la Virgen. Y te quiero dejar con un reto. Un reto que lo dije la vez pasada y estamos en el mes de Rosario, el mes de octubre. Haz el rosario con las letanías a la Virgen. Nos da fastidio, a mí también, o sea, porque uno al rosario le agrega 2 minutos más. Pero las letanías son los piropos a la Virgen. ¿Y a qué mujer no le gusta como flaca? Oye, bajaste como 2 libras, ¿no?
Porque una está flaca es más bonito que un te amo. O sea, entonces, María, Madre de Gracia, Madre del Redentor, son los piropos a la Virgen. Vamos a piropear a la Virgen todo el mes de octubre haciendo las letanías. Y si te cuesta, ofrécelo. Amén.